escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualpa Gamonal, compilador del Decálogo Universal. Y no solamente es compilador del Decálogo Universal, sino también fundador del gran proyecto de integración sudamericano de fronteras vivas, que fundó 42 comunidades, no solamente en nuestro país, sino también en la hermana República de Bolivia y la hermana República de Colombia. Fue fundador del partido político PREPAC, con su símbolo el pescadito, y fundador de la Congregación Israelita del Nuevo Pacto Universal. Cuando hablamos de nuestro querido maestro, en sí nos enseñó lo que nosotros desconocíamos y también nos motivó para buscar lo que nosotros desconocemos. Ahora, continuaremos con el desarrollo del primer fundamento que está en el primer mandamiento, empezando con Deuteronomio 10:20, donde dice: a Jehová tu Dios temerás, y hemos declarado temer, porque es un tema muy amplio. A él te servirás, y hemos visto de qué manera tenemos que servirle. Para eso Dios nos ha llamado, para servirle. De qué manera y qué día se tiene que servir. Luego dice: y a él te allegarás. Entonces ahora es cómo nos allegamos a él. ¿Cómo nos allegamos? Y revisando pues en el libro de Santiago, capítulo 4, 8, nos dice que debemos allegarnos a Dios y se allegará a nosotros. Tenemos que allegarnos a Dios. Acá falta definir varios puntos. Primero tenemos que ver que debemos de allegarnos a Dios y Dios se allegará a nosotros. Y para allegarnos a Dios hay requisitos, no simplemente, bueno, me allego, es mi idea. Pero en realidad Dios se allegará a nosotros. Nos hacemos una pequeña imaginación, nos hacemos una pequeña imaginación que cuando hablemos, por ejemplo, de algo inmundo, algo que tiene un mal olor, la pregunta es si nos podemos acercar. Esa es una pregunta. Si nos podemos acercar a algo que tenga pues un olor desagradable o hediondo, como podemos decir, si nos podemos acercar y podemos tocar. Por eso tiene que ver mucho este tema, que debemos allegarnos a Dios. Si eres santo, limpio, puro, sin mancha, imagínese algo inmundo, algo pestilente, ahí usted se acerca, lo primero que se tapa la nariz. Para empezar, dice en Ezequiel 20:41, para abrir un poquito nuestra mente y tengan ustedes una idea de qué es, cómo es. Dice en Ezequiel 20:41, para empezar, dice el Creador: olor de suavidad os aceptaré. Fíjese, olor de suavidad. Algo similar a los sacrificios, que tiene que ser un cordero sin mancha, no puede tener, es un animalito sano, sin ningún defecto, tiene que ser macho de 1 año, que tiene que ser el procedimiento para la presentación del sacrificio, porque el sacrificio se tiene que sacrificar a la víctima, le tienen que cortar el cuello sin romper un hueso, sacarle el pellejo o la piel, las vísceras bien lavadas, si es posible, nada de lo que es estiércol, nada de lo que es posible sangre. Luego lo aderezan a la carne bien limpia, con sal a la medida, con incienso, y también el aceite de oliva. El altar es donde se presenta, digamos, el plato para Dios, sobre rajas de leña que son por medidas, y la víctima se pone encima, panes sin levadura, y eso empieza a arder, y dice el número 28, 2 y 3, sin olor a mí agradable. Algo similar, imagínense, tiene que ser la víctima, no puede ser enferma, no puede ser verrugosa, nada, tiene que ser sana. La preparación para Dios es agradable, es lo que está mencionando.
Ahora, nos compara algo similar a una ofrenda, nos compara y dice, olor de suavidad os aceptaré. Un olor de suavidad agradable, así nos acepta. ¿Cuándo viene ese tiempo? Dice, cuando os hubiere sacado de entre los pueblos. Cuando nos ha sacado, o en otras palabras, como ha llegado el tiempo de la unificación, como es en Isaías, llegó el tiempo de la unificación, entonces nos ha sacado de entre los pueblos, de uno en uno, de dos en dos, como es el profeta Isaías. Nos ha sacado. Nos sacó, o sea, nos eligió, nos compró, nos lavó, nos vistió con ropa de gala. Ahora nos juntó de entre los pueblos. Listo. Y eso hubiera juntado de las tierras en que habéis sido esparcidos, o sea, hemos sido esparcidos por todo sitio. Entonces llega el tiempo de la unificación. Por eso en su testimonio le dices, ahora anda y junta todo lo que están escritos en el libro de la vida. Anda y junta todo lo que están escritos en el libro de la vida, todos los esparcidos de Judá y de Israel. Está Isaías 11:12. Menciona, mejor vamos a pasar lectura, dos versículos para llegar a una conclusión final de lo que está mencionando este versículo bíblico. Primero dice, anda y junta todo lo que están escritos en el libro de la vida. Isaías 11:12. Dice lo siguiente, levantará pendón a las gentes, tiene que haber un pendón, o sea, alguien tiene que ser, y juntará lo desterrado de Israel, y juntará y reunirá a los esparcidos de Judá, los de los cuatro cantones de la tierra. Para esto tiene que levantarse una bandera, un pendón, a las gentes, y para juntar lo desterrado de Judá y de Israel. Listo, los esparcidos de Judá. De los cuatro cantones de la tierra tienen que ser reunidos. Y 27:12 de Isaías dice bien claro, acontecerá que en aquel día que irá Jehová desde el Albeo, o sea, desde el inicio del río, hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos de uno en uno. De uno en uno tienen que ser reunidos. Y esto se cumple de acuerdo a Isaías 66, 18, 19, 20, 21. Vamos a leer. Porque hoy entiendo sus obras, sus pensamientos, tiempo vendrá para juntar todas las gentes. O sea, va a llegar tiempo para juntar todas las gentes y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal, y enviaré los escapados de las gentes, Tarsis, Pul, Lud, que disparan arco, Tubal, Acabán, y a las islas apartadas, que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las gentes, y traerán a todos vuestros hermanos entre todas las naciones, traerán a todos vuestros hermanos, todas las naciones, por presente a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos, en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen el presente en vasos limpios a la casa de Jehová, y tomaré también de ellos para sacerdotes, levitas, dice Jehová. Porque como los cielos nuevos, la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y será de que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Entonces llega su tiempo donde todos tienen que ser reunidos. De uno en uno, todos, tiene que haber una bandera, un pendón, tiene que haber alguien, más claro. Así como Dios para sacar al pueblo de Egipto, lo puso como bandera, lo puso a Moisés. Entonces todos empezaban a mirar a Moisés y seguían, pero Dios estaba con Moisés, así. Entonces tienen que levantarse un pendón y juntarse de uno en uno. Y luego dice, traerán a sus hermanos en literas, en mulos, en camellos, como presente para Dios, como en vasos limpios. Y de ellos tomarán para sacerdotes y levitas. ¿Por qué? Porque tienen que adorar a Dios. Los sábados, lunas nuevas, etc. Entonces vamos acá, lo que estoy esclareciendo nada más, lo que dice Ezequiel 20:41, para que tengan ustedes una idea. Por eso, olor de suavidad os aceptaré. Nos acepta como un olor agradable. Nos acepta. ¿Cuándo nos aceptará esto? Cuando hubiere sacado entre los pueblos y se hubiere juntado de las tierras en que habéis sido esparcidos. Entonces, eso es. Ha llegado su tiempo de la unificación y la restauración de todas las cosas, porque se levantó el pendón, y de uno a uno empieza a llamarnos, como es en otra parte, hace un silbido y vienen
Los que escuchan el silbido, los que son para Dios, empiezan a reunirse. Como en otra parte dice la Escritura, es como un cadáver donde las águilas empiezan a juntarse. Y luego dice, y seré santificado en vosotros a los ojos de las gentes. Así que Dios empieza a santificarse en ojo de todas las gentes. Empieza a santificarse porque ve las transformaciones, ven las cosas restauradas. Entonces Dios empieza a santificar. ¿Ve? Dios se santifica de que llegó el tiempo de hacer sus maravillas, llegó el tiempo de lo que es la unificación y la restauración. Pero eso estamos viendo acá, cuando nuestro comportamiento es bueno, somos un olor de suavidad para Dios. Nos llamó, está bien, ya estamos ahora, pero ahora nuestro comportamiento tiene que ver mucho. Nuestra conducta tiene que ver mucho. Sino cómo Dios se va a santificar en nosotros. ¿Cómo? Pero si mi comportamiento no es agradable, dice el apóstol Pablo, cuando estaba mencionando del cadáver, 2 Corintios 2, 15, 16, 2 Corintios 2, 15, 16, porque para Dios somos buen olor de Cristo. Mire, para Dios somos buen olor de Cristo, o sea, no es según nuestro comportamiento. Para Dios somos buen olor de Cristo, en lo que se salvan y en lo que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte, aquello es olor de vida para vida. O sea, si nuestro comportamiento no es agradable, somos olor de muerte. Olor de muerte. Entonces, por esto al comenzar, le dije bien claro, tiene que ver mucho es nuestro comportamiento. A Dios, para llegarnos a Dios, fíjese, para llegarnos a Dios, y Él se allegue a nosotros, tenemos que empezar a hacer una limpieza en nosotros. Porque si no, nuestro olor, nuestro aroma de nuestro comportamiento es un olor a muerto. Y sabemos que repele. Si nosotros mismos, humanamente, vemos algo que se está desintegrando, algo que es un olor desagradable, a putrefacción, inmediatamente rechazamos, nos retiramos. Imagínese para Dios, si nuestro comportamiento es un olor a muerto, o nuestro comportamiento no es olor de suavidad agradable para Dios, sino un olor a muerto, imagínese. Por eso que la recomendación permanente es de que dice acá, que Dios se va a llegar a nosotros, y nosotros también nos vamos a llegar, pero tiene que ver mucho es nuestra conducta. Si no, no nos podemos, nos estamos engañando a nosotros mismos. En realidad nos engañamos bien y pensamos que Dios está con nosotros. No. Simplemente, como somos un olor a muerto, lo único que serían nuestros amigos, los gusanos y las moscas. Por eso tenemos que ver lo que estamos mencionando. Por eso dice, allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Y para eso tenemos que reconocer, hemos sido pecadores, nos ha limpiado, nos ha purificado, hemos limpiado nuestras manos, hemos tomado una decisión de adorar a un solo Dios. No hay ese de doblez, ánimo de doblez, no lo hay. No estamos con dos pensamientos, no le hemos dividido a Dios. Entonces, ahora sí, y luego dice, tenemos que purificar nuestro corazón. ¿Por qué tenemos que purificar? Si bien es cierto que, dice el apóstol Pablo, somos un olor a muerto, entonces tenemos que purificarnos. Viene el punto de la purificación. Pero no estamos hablando de la parte exterior, porque la parte exterior es uno se ingresa a la ducha y sales bien perfumado todavía. De eso no, se trata la purificación del corazón. De eso se trata. De purificar el corazón, de limpiar el corazón. Ahora, dice la Escritura, porque hemos esclarecido el día de hoy, de ayer, como dice nuestro maestro, tenemos que presentar nuestras ofrendas, pero para presentar nuestra ofrenda no pedimos por nuestro perdón y seguimos
en lo mismo, entonces, ¿de qué sirvió? ¿Ve? Por eso vamos, como dijo ayer, estamos viendo lo que dice nuestro maestro, para limpiar el corazón, porque ese es el problema, porque todo es el sentimiento, el corazón, porque en sí el que piensa bastante es el cerebro, pero el corazón ese es el sentimiento. De eso lo hacemos. Por eso dijo nuestro Mesías, lo que contamina a la persona no es lo que uno come sin lavarse las manos. Eso al estómago después va a la letrina, dice nuestro Mesías. Lo que contamina es lo que sale del corazón. Lo que sale del corazón, o sea, con ese sentimiento del robo, el engaño, la mentira, el adulterio, la fornicación, hablamos de todo, todas las partes negativas, eso sale. Y eso tenemos que buscar, que controlar. Desaparecer no lo vamos a desaparecer. Porque eso ya es innato, es algo que viene con nosotros. Porque nosotros, en el Edén, estamos hablando, perdón, el huerto o el paraíso es nuestro cuerpo. Y en nuestra mente está la ciencia del bien, árbol de la ciencia del bien y la ciencia del mal. Y eso no se puede quitar. Eso ya está con nosotros. Acá lo que tenemos que ver es qué fruto vamos a comer. ¿El fruto de la ciencia del bien o el fruto de la ciencia del mal? El más comemos es el fruto de la ciencia del mal, solamente inclinados a lo malo. Por eso decía Job, el hombre bebe la iniquidad como agua. ¿Ve? Bebe la iniquidad. Porque una cosa es el pensamiento y otra es la acción. ¿Ve? Pensamos y se convierte en pecado. Entonces vemos acá, dio inicio con 1 Juan 3:3, que cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica como Él también es limpio. Sabemos que Dios es limpio y también quiere que sus hijos sean limpios, porque estamos pues con un olor a putrefacto, un olor a muerto. Entonces, imagínense, ¿qué tenemos que hacer? Purificarnos. ¿Por qué? Porque el autor de la vida es limpio y quiere también que todos anden en limpieza. Así es el punto. Ahora, el ejemplo nos ha dado después, lo primero que tenemos que es desenmascarar primero a esos espíritus negativos que nos utilizan. Porque si tú vas y presentas tu ofrenda y sigues en lo mismo, entonces ¿de qué sirvió? Como hemos visto el día de ayer, si tú has presentado una ofrenda por tu purificación, porque has tocado un muerto, y después vuelves a tocar el muerto, entonces ¿de qué te sirvió tu purificación? Entonces, eso es una comparación. Entonces vemos acá que primero el hombre, vamos a comprenderlo así, les dije ayer, que viene a ser lo que es el negocio. 6 días se trabaja, 6 días, dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre comerciante, vende todo lo que tiene, vende perlas preciosas vende todo lo que tiene para comprar una perla preciosa. ¿Qué cosa tiene que vender? Son nuestros defectos. Así como le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes, reparte a los pobres, haz tesoros en el cielo y sigue. Por eso, para ser discípulo de Cristo, o también para acercarnos más a Dios, tenemos que primero vender. ¿Por qué? Porque estamos un olor a muerte, un olor a muerto. Entonces tenemos que vender todo eso, tenemos que empezar a limpiarnos de todo eso. Si no nos limpiamos, no, pues amigos. Y para limpiarnos, tiene que haber un arrepentimiento fuerte. Ya estamos hablando para los que ya conocemos la doctrina, no para aquellos que no conocen, es muy diferente. Porque primero, para ese punto, lo que estoy mencionando, porque no podemos generalizar, son en 2 etapas. Primero es el hombre, primero Dios lo busca al hombre. Es la primera etapa. Dios lo busca al hombre, no el hombre lo busca a Dios. En la segunda etapa es el hombre lo busca a Dios. Pero ¿cómo se entiende eso? Primero voy a esclarecer para abrir un poco más nuestra mente, y tratar de dominar nuestra mente y no que nos domine nuestro cuerpo porque nos convertimos en esclavos.
dominar nuestra mente nos domina a nosotros. Pero para eso tenemos que ampliar, abrir más la brecha. Como le dije, tiene que haber, para abrir nuestra mente, como le dije bien claro, tiene que haber primero, Dios nos elige a nosotros. Primero, nosotros no lo buscamos a Dios, Él nos busca primero. Ejemplo tenemos, o digamos así, nos hacemos la imaginación de un pastor. Si las ovejas lo buscan al pastor, o el pastor busca a las ovejas. Y me quedé tan sorprendido que cuando vino un hermano que estaba antes que yo, el hermano disciplina dijo: un momento, hermano, un momento, regresa y reconcíliate con tu esposa. ¿Por qué has venido peleando? Ya que me quedé sorprendido, que si el hermano está con atento que pasen los hermanos, y de frente dijo un alto al hermano, que se regrese a su casa y se reconcilie con su esposa, porque ha venido peleando. Fíjese, ¿cómo sabía el hermano? Y así muchas cosas, muchas maravillas. Y ahora, ¿dónde está esa fuerza? ¿Dónde está esa fortaleza? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está apenas por acá, apenas. ¿Por qué, amigos? ¿Por qué? ¿Por qué, amigos? Porque no estamos limpios interiormente. No estamos limpios, estamos llenos de manchas. Nuestra conciencia no está bien. No está bien nuestra conciencia. No hay una limpieza interna. Pero ¿cómo se limpia? Ya les expliqué. Pero no hay problema, se puede repetir. Porque dice, tenemos que limpiar. Porque no solamente vas y presentas tu ofrenda. No, ¿qué culpa tiene ese animal que es inocente y vaya, pague las culpas por alguien que cometió? El que tiene que arrepentirse primero es aquel que cometió el error. Es como dicen los sabios. ¿Por qué dice la Escritura que el macho cabrío, por ejemplo, que es el 10 de octubre, tiene que ser degollado frente a todo el pueblo? ¿Qué culpa tiene ese animal? Si no dicen los sabios, es para que todos se den cuenta que un inocente tiene que pagar las deudas de un culpable. Entonces el culpable somos nosotros, que nos deben cortar el cuello a nosotros, no ese animal. Pero Dios ha puesto a sus animalitos, porque esa es una ley que ha puesto Dios, no es nosotros, no es un capricho personal. Entonces tenemos que pensar bastante que para buscar, como dice acá, para llegarnos a Dios y Dios se llega a nosotros, tenemos que empezar a purificar nuestro corazón. Tenemos que empezar a limpiar todo lo que está manchado en nuestra conciencia. Ese es uno de los puntos, como ayer les comenté, es uno de los puntos, lo que hay en el corazón, lo que uno habla, lo que uno escribe. Pensando que tiene la razón y no sabe que está más oscuro tu corazón. Por eso dice un dicho, cada ladrón piensa de acuerdo a su condición. Como el ladrón piensa que todos son ladrones, como él es adúltero, piensa que todos son adúlteros. ¿Por qué? Porque la conciencia está así. Porque si estamos limpios de una conciencia, todo lo vemos limpio. Eso dice Tito 1, 15, 16. Pero si estamos manchados, todo lo vemos manchado. Por eso, amigos, mucho tiene que ver, dice acá, por eso vuelvo a repetir lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Hebreos. Acerquémonos con un corazón sincero, o sea, un corazón abierto, franco, sencillo, de buena fe, honesto, leal. Así tenemos que acercarnos. Pero viene la otra parte, limpios interiormente de todo lo que mancha la conciencia. Ese es el problema ahora. Y con el cuerpo lavado con agua limpia, pero si no hemos pedido a Dios que nos limpie la conciencia, que nos lave la conciencia. Entonces, ¿cómo podemos decir que Dios está conmigo, yo estoy con Dios? ¿Cómo podemos decir? Si estamos con un aroma exquisita de muerte. ¿Cómo? De un muerto. ¿Cómo?
Por eso, amigos, si te parece bien nuestro mensaje, danos un me gusta y comparte con tus amistades. Y no te olvides de